¿Qué es el conocimiento de sí mismo? El conocimiento de sí mismo es una enseñanza perenne, trascendente y universal, que nos ofrece innumerables herramientas y reflexiones para reconectarnos con el universo interior, responder preguntas existenciales y empezar un viaje de transformación personal por medio del trabajo interior. Este cuerpo de enseñanzas está basado e inspirado en el legado de los grandes sabios y maestros que a lo largo de la historia se han presentado en el mundo para abrir un camino revolucionario hacia el despertar, el regeneramiento, la trascendencia del sufrimiento y la liberación. Estas enseñanzas van dirigidas a personas que tienen sed de respuestas, de entender el profundo significado de su existencia, de encontrar otra forma de percibir y de vivir la vida y de alcanzar estados de bienestar, claridad e independencia que están ausentes en el modelo de vida aparente y superficial de nuestra sociedad moderna. En un principio, las enseñanzas nos advierten que tenemos una percepción incompleta y limitada de la existencia que no contempla las verdades trascendentes ni las posibilidades espirituales que nos ofrece la vida. Esta percepción limitada es lo que conocemos dentro de la enseñanza como el sueño de la conciencia, pues nos lleva a vivir fascinados y adormecidos con las condiciones superficiales y cambiantes de la vida, como pueden ser el cargo que ocupamos en el trabajo, el aspecto físico, el nivel económico, los títulos profesionales, etc. Esta enseñanza nos invita a explorar y a descubrir la existencia de una realidad mucho más amplia y profunda. Nos ofrece métodos para verificar que independientemente del cargo o de la apariencia que nos recubre en el mundo exterior, tenemos un nivel de desarrollo interior del cual depende nuestra dicha o infelicidad. Del mismo modo, nos invita a descubrir que ya existíamos antes de nacer y que seguiremos existiendo después de la muerte. Como podemos ver, el objetivo de estos estudios es reconectarnos con las verdades profundas de la vida y con los propósitos espirituales de nuestra existencia. Sin embargo, debemos observar que esta reconexión no ocurre por el simple hecho de cambiar de fe, por aceptar nuevas creencias o por afiliarnos a un nuevo grupo o congregación, sino por la ejecución concienzuda de un trabajo práctico que debemos realizar sobre nosotros mismos. Por lo tanto, para poder encaminarnos a los objetivos propuestos, la enseñanza nos invita a profundizar en 4 áreas diferentes que detallaremos a continuación, las cuales también conocemos como los 4 pilares de la sabiduría. Son psicología, ciencia, sexología y mística. La psicología. Este pilar nos brinda las enseñanzas y los métodos prácticos para que podamos explorar, conocer y transformar todos los contenidos de nuestra mente. Para profundizar en este aspecto, no es necesario leer libros sobre lo que otros han dicho acerca de la mente, ni analizar la forma de pensar de los demás, sino aprender a observar atentamente nuestras propias reacciones mentales y emocionales que surgen en el diario vivir. Al conocernos de esta manera, podremos ir identificando las diversas problemáticas relacionadas con la mente sobre las que debemos aprender a trabajar. Tenemos la conciencia dormida. Aunque parezca sorprendente, la mayoría de personas viven, caminan, trabajan, comen y hablan dormidas. Se desenvuelven sumidas en un profundo sueño, en un estado interior que en la enseñanza conocemos como la conciencia dormida. Del mismo modo que un soñador no sabe que está en un sueño, el ser humano promedio ignora por completo que la mayor parte de sus alegrías, tristezas, preocupaciones y miedos son proyecciones de su propia mente y, consecuencia,
del diálogo interno que tiene consigo mismo. Este sueño de conciencia nos transporta constantemente hacia tiempos, lugares y situaciones inexistentes. Nos lleva al pasado, al futuro, nos sumerge en fantasías, deseos y temores totalmente ficticios que nos distancian de los hechos reales y del único momento que verdaderamente existe, el momento presente, aquí y ahora. En este pilar aprenderás muchos métodos que te permitirán sosegar la inquietud mental, traer la conciencia al momento presente y provocar un estado de atención creciente que conocemos como el estado de conciencia despierta. Nuestra psicología está programada por muchos yoes. Al igual que un ordenador, nuestra mente funciona de forma mecánica y repetitiva a partir de muchos programas psicológicos a los que en esta enseñanza conocemos con el nombre de yoes. El contacto con las relaciones y las circunstancias de la vida activa en nosotros yoes como el yo alegre, el yo iracundo, el yo miedoso, el yo ambicioso, el yo preocupado, el yo tímido, etc., siendo estos programas los que nos condicionan a responder sin inteligencia y a sumergirnos repetitivamente en las mismas emociones conflictivas, siempre desde el mismo patrón. En nuestros estudios aprenderás a reconocer tu programación mental y a trabajar sobre ella para que puedas liberar la conciencia, despertar tu creatividad y salir de la mecanicidad. Estamos condicionados por la ignorancia. Aunque sepamos sobre muchos temas y tengamos varios títulos académicos, la enseñanza nos advierte que existe otro tipo de ignorancia, relacionada con las verdades fundamentales de la vida y con la capacidad de responder sabiamente a los desafíos del momento presente. Esta ignorancia frecuentemente nos confunde, aturde y desorienta. Es la responsable de que veamos lo prioritario como secundario y lo secundario como prioritario, lo que es beneficioso como si fuera perjudicial y lo perjudicial como si fuera beneficioso, que perdamos el control de nuestra vida cuando justo intentamos controlarla y que nos sintamos inseguros ante las decisiones y los desafíos que hacen parte de nuestra existencia. El hecho de no poseer una auténtica sabiduría es lo que nos lleva a refugiarnos en las diferentes congregaciones y rebaños humanos y a imitar las costumbres e ideologías colectivas que son adoptadas por las multitudes a pesar de que a simple vista sean nocivas, absurdas y contradictorias. Esta enseñanza nos invita a descubrir que existe una sabiduría superior, que no depende de la acumulación de conceptos ni de la habilidad intelectual, sino de la capacidad de desarrollar las facultades de la conciencia para percibir y actuar con claridad en el momento presente. No nos conocemos a nosotros mismos. Para comprender esto, podemos comparar nuestra psicología con un gran iceberg, del cual tan solo somos conscientes de una diminuta parte que se asoma a la superficie, pasando por alto la porción más grande que se esconde en la profundidad. La mayoría de nuestras decisiones, actitudes y acciones tienen causas ocultas y motivaciones profundas que pasan inadvertidas para nosotros cuando las estamos realizando. Cuando empiezas a conocerte, descubrirás con asombro que muchos de tus sentimientos y actitudes son la respuesta inconsciente a traumas de la infancia, a heridas emocionales del pasado o a complejos que cargas en zonas de la mente a las que no tienes acceso desde una percepción superficial. El autoconocimiento te permitirá explorar y resolver los conflictos que están almacenados en estas zonas profundas de la mente para que puedas liberarte de los complejos, vacíos y condicionamientos que originan actitudes neuróticas y sufrimiento.
Ciencia. La ciencia es un pilar fundamental que nos ofrece muchas prácticas y ejercicios para tener experiencias contundentes que nos permitan explorar y verificar la existencia del mundo interior con sus innumerables fenómenos y realidades. ¿Te imaginas qué pasaría si pudieras comprobar que además del mundo tridimensional que percibes con los sentidos, también existen otros planos sutiles de existencia? ¿Que después de la muerte del cuerpo físico tu vida continúa y que has encarnado muchas veces en este mundo antes de tu actual existencia? Si comprobaras la veracidad de estas y de muchas otras realidades metafísicas que hacen parte de la vida, se transformaría tu visión de todas las cosas, cambiarían tus prioridades y seguramente se invertirían tus propósitos existenciales. Cuando no conocemos ni hemos experimentado la realidad interior, nos convencemos de que lo único real es el mundo físico que vemos con los sentidos y que lo único importante por lo cual vivir son los valores materiales que podemos acumular en torno de nuestra persona. El pilar de la ciencia te enseñará muchas prácticas como el desdoblamiento astral, la relajación, la meditación, la concentración, la retrospección, los negocios con la ley, entre muchas otras, por medio de las cuales podrás amplificar tu nivel de conciencia y descubrir verdades que cambiarán definitivamente la forma como percibes la vida. Otro campo complementario de este pilar es el estudio de las leyes de la naturaleza, por medio del cual podrás comprender que el universo está regido y ordenado por leyes invisibles que la mayoría de personas desconocen. Las leyes de la naturaleza pueden compararse con las reglas de un juego de ajedrez que son invisibles para los jugadores. Si quieres jugar con inteligencia, es necesario que conozcas las reglas y que planifiques jugadas que armonicen con ellas. De modo similar, la vida tiene sus propias reglas y si actúas en contra de ellas, tus acciones te traerán repercusiones y consecuencias negativas en vez de bienestar y felicidad. Estudiando las leyes de la naturaleza, te darás cuenta que las situaciones buenas o malas que se nos presentan en la vida no suceden por suerte, azar o casualidad, sino por la manera como interactuamos con las leyes a través de nuestras acciones. En nuestros estudios podrás profundizar en esta maravillosa enseñanza y acceder a valiosos conocimientos sobre muchas leyes como la ley de causa y efecto, la ley de afinidad, la ley de nivelación, la ley del péndulo, la ley de retorno y recurrencia, la ley de evolución e involución, la ley de providencia, entre otras. Sexología. La sexología es el estudio que nos permite conocer las propiedades sutiles del sexo y la forma en la que influencia nuestra vida para bien o para mal. De acuerdo al enfoque que le demos a la sexualidad, esta tendrá un efecto positivo o negativo sobre nosotros. Por eso, en nuestros estudios afirmamos que el sexo no es solo un acto, sino un camino que nos conduce a un destino. Como camino negativo, el sexo puede corromper nuestro ser si lo frecuentamos de manera intrascendente con el único propósito de experimentar placer y sensualidad. La sexualidad sin compromiso, sin fidelidad ni amor, nos hace precipitar en un proceso lamentable de decadencia y degeneramiento, llevándonos a desarrollar los valores de la voluptuosidad y de la lujuria. El sexo como camino intermedio es el que se enfoca para la reproducción y la formación de una familia. Siendo este enfoque superior al anterior, exige el desarrollo de unos valores básicos que no traemos de nacimiento, como la tolerancia, el respeto, la fidelidad, la responsabilidad, el amor, etc.
Como camino superior, la sexualidad puede orientarse en dirección a la conquista de las posibilidades trascendentes de la vida y a recorrer en pareja el camino espiritual. Bajo esta perspectiva, la pareja se apoya mutuamente en su viaje al despertar, asumiendo el compromiso de desarrollar los valores básicos y de trabajar enérgicamente para alcanzar progresivamente niveles superiores de regeneración y de pureza sexual. En estos estudios aprenderás todos los secretos del matrimonio místico, conocerás las propiedades sutiles del sexo y cómo encaminarlo sabiamente para poder construir el amor y potenciar el desarrollo interior. Mística. La mística es una fuerza interior que nace, crece y se desarrolla en nosotros cuando tomamos conciencia de la importancia de los valores espirituales que podemos conquistar por medio de las enseñanzas del autoconocimiento. Esta fuerza puede compararse a la alegría que siente una persona que por tener el mapa de un gran tesoro se entrega con resolución y entusiasmo a recorrer el viaje hasta alcanzarlo. Desarrollando una fuerza mística, tendremos la disposición y la voluntad para emprender el camino del cambio de una forma dinámica, mostrando entrega y dedicación para poder cristalizar progresivamente los objetivos que nos propone la enseñanza, llevando una vida revolucionaria dedicada al cultivo de los valores espirituales de la vida. La mística nos da inspiración, fortaleza y motivación para vivir de un modo diferente. Así esto implique ir en contra de la inercia y de las costumbres de la sociedad y tener que pasar por pruebas, por privaciones y sacrificios. Debemos comprender que nadie va a forzarnos a hacer este trabajo y que solo podremos ahondar y permanecer en él si tenemos convicciones inquebrantables, disciplina autónoma, espíritu revolucionario, actitud práctica y sobre todo, amor a la sabiduría. La mística también nos permite descubrir que al profundizar en estos estudios no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también participamos y servimos como instrumentos en un plan universal que tiene por objetivo el desarrollo espiritual de todos los seres. Por otra parte, la enseñanza también nos advierte que estamos atados al fardo de una deuda kármica, la cual hemos acumulado en toda nuestra trayectoria por el sueño de la conciencia, por la ignorancia y por el degeneramiento. Para lograr la liberación debemos pagar esta deuda aprendiendo a realizar buenas acciones y a servir a los demás. Dentro de las prácticas de la mística aprenderás la importancia de incorporar en tu vida las acciones de servicio desinteresado que te permitirán desarrollar el amor, la voluntad y liberarte de las deudas kármicas negativas. Psicología, ciencia, sexología y mística. En estos 4 pilares se encuentra sintetizado el camino hacia el despertar que fue enseñado por los grandes sabios y maestros de sabiduría de todos los tiempos. Hoy se encuentra a tu disposición para lograr una revolución y un despertar en las condiciones del presente. Profundizando en ellos y practicándolos a conciencia, es posible encaminarse hacia la regeneración y a la realización de los potenciales espirituales que nos ofrece la vida.